Manéjenlo ustedes, no hay problema. Sí, sí. Buenas noches. Hoy, martes 23 de junio, la Sociedad Argentina de Urología tiene el agrado de auspiciar lo que han organizado el capítulo de cirugía laparoscópica, donde es un programa webinar que va a tratar del manejo quirúrgico conservador de tumores del árbol urinario superior. La disertación va a estar a cargo del doctor Juan Manuel Álvarez, que es el jefe del sector urolaparoscopía de la Clínica Colón de Mar del Plata, y van a moderar los doctores Patricio García Marchiñena, del Hospital Italiano, de la sección cirugía mini-invasiva, y el doctor Fernando Salas, de la sección laparoscopía y cirugía mini-invasiva del Sanatorio Británico de Rosario. No tengo más que agregarles, en nombre del doctor Lafosse y en el mío propio, agradecerles porque están realizando este tipo de reuniones, que lo más trascendente e importante es que le dan todo un respaldo académico a nuestra sociedad y fundamentalmente para que siga desarrollándose este capítulo que muy bien lo viene haciendo durante todos estos años. Sin más que decirles, te dejo lugar a vos, Patricio, para que comience la moderación, o a Fernando, y habilítenlo a Juan Manuel para dar comienzo a la ponencia. Bueno, muchas gracias a la sociedad, a vos, Claudio, al doctor Lafosse y a toda la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Urología por darnos este espacio, y no hay más palabras, le damos lugar a Juan para que empiece la disertación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, Juan Manuel. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Pato. Claudio, por favor, muchas gracias. Voy a comenzar. Bueno, lo que vamos a hacer es comenzar con unos casos que tenemos preparados y a partir de allí enganchar con una charla o lo discutimos los casos, eso los moderadores nos van a ir marcando. Este caso que tengo para presentarles es una mujer de 61 años, tabaquista, que debuta con hematuria, consulta con hematuria, con una función renal basal normal. Hacemos una citoscopía y constatamos que tiene hematuria por el meato izquierdo. Le pedimos una tomografía entre los estudios y vemos que tiene una falta de relleno del uréter inferior, con un engrosamiento de la pared. Nosotros asumimos que obviamente es un tumor del tracto urinario inferior, del uréter inferior. Entonces ahí nos planteamos qué hacer con esta paciente, si hacemos un tratamiento conservador o hacemos una nefroureterectomía. Nosotros la llevamos a quirófano, hicimos una ureteroscopía, constatamos que tenía un tumor único implantado en el uréter inferior a unos 2 centímetros aproximadamente, con el ureterorenoscopio semirrígido y energía láser fuimos resecándolo hasta llegar a la base, que era de una base de implantación única. Se lo resecamos completamente, enviamos a biopsia y bueno, este tratamiento no solamente, el procedimiento no solo fue diagnóstico, sino que además fue terapéutico. Se le hizo una conservación primaria con este tratamiento. La histopatología informó que era un carcinoma transicional de bajo grado, sin invasión del corion, es decir, de las láminas propias, era un TEA. La paciente pasó a control, pero a los 3 meses consultó antes de su control que tenía programado con un cólico izquierdo, con una función renal levemente alterada, una creatinina de 1,5. Le hacemos una tomografía y vemos que en el riñón izquierdo, donde habíamos intervenido, en el uréter inferior tenía una falta de relleno. En la tomografía con contraste, con imágenes retardadas, vemos que faltaba ese tercio del uréter. La llevamos a quirófano, hicimos una pielografía, intentamos hacerle una ureteroscopía, cosa que no se pudo, por lo tanto, dejamos un catéter doble J.
La paciente permaneció con el doble J, 2, 3 semanas, intentamos sacarle, repitió cólico, nueva tomografía hicimos, nueva dilatación. Por lo tanto, ahora tenemos una paciente que ya fue intervenido en ese uréter inferior, se hizo un tratamiento conservador y ahora asumimos nosotros como que podría tener una estenosis del uréter inferior. La discusión se planteó qué hacíamos, si hacíamos un tratamiento conservador nuevamente o hacíamos una nefroureterectomía. Nosotros lo que hicimos fue ofrecerle una ureterectomía distal e intentar hacer un reimplante. Pero cuando fuimos a resecarle fue mayor la lesión que tenía, resecamos todo el uréter inferior y el uréter medio, por lo tanto hicimos una reconstrucción de la vía urinaria con un flap de la cara anterior de la vejiga que le sacamos y lo pusimos a manera de una placa con parte del uréter superior. Hicimos allí una placa lateral con este flap de vejiga que usamos para la cara posterior del uréter y luego con un catéter doble J puesto cerramos en doble plano y terminamos haciendo un flap tipo Boari. Ahí vemos la vejiga, el reemplazo completo de todo el uréter inferior, uréter medio, hasta el uréter nativo superior. La histopatología, fibrosis y reacción inflamatoria crónica leve. La paciente evoluciona hace 7 meses, todavía no le controlamos, está en seguimiento. Este es el primer caso que tenemos para presentarle, aún no la hemos controlado. El segundo caso es un masculino con alta comorbilidad, 67 años, también se presentó con hematuria, con una función renal deteriorada ya, un clearance de 54 mililitros por segundo, y una citoscopía que no informaba, no encontrábamos ni pólipo ni tenía hematuria, pero tenía una ecografía que tenía una imagen renal en la pelvis renal izquierda de 23 milímetros. Le pedimos una tomografía en este caso y vemos una falta de relleno en la pelvis renal izquierda a nivel del cáliz medio. Asumimos como que era un tumor del tracto urinario, por lo tanto, la discusión también aquí se planteó qué hacemos, si hacemos un tratamiento conservador o hacemos una nefroureterectomía izquierda. Nosotros en este caso le hicimos una nefroureterectomía, hicimos un CUF endoscópico, que lo hacemos con un ANSA bipolar, labramos con el ANSA bipolar plana de vaporización de próstata y luego con este ANSA de Collins vamos bien profundo hasta la grasa. Controlamos rápidamente el uréter con un Hemolock, que colocamos un trocar de 5 o de 10 milímetros transvesical para controlar en forma temprana el uréter. Luego hacemos la nefroureterectomía y luego hacemos el control del uréter distal, donde directamente traccionándolo ya lo obtenemos. Esta es la pieza de la nefroureterectomía y vemos el tumor en la pelvis, que informaba un carcinoma transicional de bajo grado, un T1 porque tenía infiltración de la lámina propia. No le hicimos linfadenectomía en este caso, y el paciente evolucionó. A los 6 meses no vino más a control, era un paciente que no se controlaba, vino con hematuria nuevamente, pero del lado derecho, porque ya era monorreno, con una ecografía con dilatación moderada del tracto urinario derecho, con un deterioro importante de la función renal, una creatinina de 2,3 y un clearance de 32. Tomografía no la hicimos por el deterioro de la función renal, el paciente no se quería hacer resonancia, así que directamente lo llevamos a quirófano y le hicimos una ureteroscopía del riñón derecho. Nos encontramos con estas lesiones múltiples, con un uréter pálido, rígido. Tomamos biopsia y la biopsia, carcinoma transicional bajo grado, sin infiltración de la lámina propia, un TA. Por lo tanto, ahora tenemos un monorreno en que tiene compromiso del uréter inferior derecho, comórbido, en insuficiencia renal. En este caso,
También nos planteamos qué hacer, si lo dejábamos anéfrico o intentábamos conservar. Intentamos conservar, le hicimos el CUF, fíjense en el momento de hacerlo la hematuria que tenía, hicimos el control intravesical también del uréter inferior, en este caso hicimos una linfadenectomía, la intención era hacerle al paciente un reimplante ureteral, resecarlo solamente el uréter inferior, pero al momento de resecarlo, el uréter tenía mayor compromiso hacia el uréter superior. Ahí ven cuando lo retiramos. Cubrimos el uréter con un dedo de guante para evitar diseminación. Y lo que hicimos fue en este paciente abocarlo como un urostoma, una ureterostomía cutánea. El paciente terminó así. Informaron con un carcinoma papilar de bajo grado, un T1, con infiltración del corion. El paciente terminó evolucionando en diálisis, no se realizó la cistectomía porque el paciente no quiso, y tampoco después volvió a control en el tiempo, así que es un paciente que nosotros lo hemos perdido. Bien. Ahora... Muy bien, Juan. Acá preguntan si hicieron citología selectiva en alguno de estos dos casos. Y otra pregunta que tengo es, en el segundo caso, ¿el primer tumor fue biopsiado preoperatoriamente o decidieron directamente la nefroureterectomía? ¿Nunca consideraron un tratamiento conservador en ese caso? No. En el último caso, en la última pregunta, no biopsiamos, obviamente, directamente le hicimos la nefroureterectomía y no hicimos tampoco, en ninguno de los dos casos, citología selectiva del uréter. Esa era la pregunta del doctor Medrano. Bueno, seguimos adelante entonces. Bien, los casos si quieren los discutimos al final, Pato, todos. Perfecto, sí, Y cualquier ahora... cosa, cualquier comentario sobre los casos o sobre la charla la hacemos en el chat de preguntas y respuestas. Perfecto. Bien, los tumores del tracto urinario son todos aquellos tumores que están comprendidos entre los cálices y el uréter intramural vesical, ¿no? Debido a su relativa rareza, generalmente hay pocos datos para guiarnos con el manejo de estos pacientes. Gran parte de la práctica se extrapola al tratamiento de la vejiga, ¿no? Representan entre el 5 al 10% y el gol estándar es la nefroureterectomía. Pero en este enfoque puede incluso no ser adecuado para algunos pacientes, ¿no? Y para algunos tumores. Acá podemos ver que en esta revisión que está establecido que para aquellos grupos de pacientes con bajo riesgo, la cirugía conservadora es la indicación, porque en ellos la tasa de sobrevida cáncer específica es igual que si hacemos la nefroureterectomía. Pero aquí le adicionamos la reducción de la morbilidad asociada a la disfunción renal. Ahora, en el bajo riesgo nos comprendemos los tumores TA y los T1 de la clasificación histopatológica. El carcinoma in situ ya está dentro del grupo de los de alto grado. Y de la clasificación del 2004 de malignidad y modificada en el 2016, comprenderían estos grupos los de bajo grado. Por lo tanto, con este entendimiento, complejos a veces lo que debemos sustentar es qué conducta vamos a tomar con estos pacientes. Y para esto tenemos que estratificar el riesgo. Es decir, el riesgo bajo son este grupo de pacientes que nosotros podemos conservar. Y son los tumores unifocales, tumores que son chicos de 1,5 a 2 centímetros, tumores de bajo grado en la citología, de bajo grado en la biopsia, por ureteroscopía, y además en la tomografía que no tenga características invasivas. Además de estratificar el riesgo, tenemos indicaciones imperativas, como son los monorrenos, como son la cirugía, los carcinomas uroteliales bilaterales del tracto superior, la insuficiencia renal basal, los que son mal candidatos para la hemodiálisis o para trasplante, y además
los pacientes que tienen alta comorbilidad. Este nomograma de Margulis, que trató de poder identificar ese grupo de pacientes que tiene enfermedad confinada y no confinada, encontró en realidad esta estratificación donde trató de predecir qué grupo de pacientes tendría que ir. Y así vemos que él se fijó en la localización, en el grado del tumor y en la arquitectura. Los tumores de uréteres son menos infiltrantes que los de la pelvis, y los tumores de bajo grado, de alto grado, y en la arquitectura los tumores papilares son mejores que los sésiles, ¿no? Él identificó estos 3 factores predictivos. En las guías podemos ver que los tumores de la pelvis renal, los de bajo grado nos indican que hagamos una resección endoscópica, lo mismo que en el uréter superior, medio e inferior, la resección endoscópica para el superior, lo mismo que para los de bajo grado en el uréter medio, en el uréter superior, y en el uréter distal incluso los de alto grado podemos hacer una resección parcial del uréter con un reimplante. Los que son de bajo grado también podemos tratarlo por endoscopía. Las guías europeas nos recomiendan lo mismo, los de bajo riesgo, manejarlo con cirugía conservadora, los de alto riesgo solamente lo del uréter inferior con un reimplante posterior. Y también tenemos allí las indicaciones imperativas. Este es el diagrama de flujo para orientarnos y simplificar. En el uréter medio y proximal, tratamiento endoscópico o ureterectomías parciales. En el uréter distal, tratamiento endoscópico o ureterectomía distal con reimplante. En el cáliz, ureteroscopía, es decir, tratamiento endoscópico, o en algunos casos muy seleccionados, una resección parcial del riñón, de la pelvis, y en la pelvis renal, tratamiento percutáneo o ureteroscopía. La ureteroscopía no solamente nos permite el tratamiento primario, sino también nos permite el diagnóstico, nos permite la ubicación, la multifocalidad, tomar biopsia. Para esto tenemos que tener el instrumental adecuado. Ureteroscopía flexible, generador láser, y debe ser posible la resección completa del tumor. Y por supuesto que si optamos por el tratamiento primario conservador, debemos informar al paciente la estricta y temprana y cercana vigilancia. No existe actualmente evidencia fuerte que evalúe los resultados oncológicos de estos pacientes que son tratados por vía endoscópica, ¿no? Y hay series que son muy limitadas. Esta de Grasso es una de las series más amplias, él la dividió en 3 grupos. Uno de los grupos son los de bajo grado, que son los que nosotros le estamos evaluando a ver si podemos conservarlos. Este grupo de 66 pacientes, fíjense, la alta tasa de recurrencia que tiene a nivel del tracto urinario superior, 77%. 60% en vejiga. Pero podemos ver que son tumores altamente recurrentes, pero son poco letales, ¿no? Lo mismo en esta otra revisión, en este metaanálisis, confirma la alta recurrencia de del tratamiento endoscópico, pero además pareciera ser que la ureteroscopía es un factor predictivo de recurrencia. Podemos ver en este metaanálisis de 2.372 pacientes que evaluaron todos los pacientes que fueron a nefroureterectomía, los que hicieron previa ureteroscopía y los que no. Los que hicieron una ureteroscopía previa tuvieron una tasa de recurrencia en vejiga del 39 al 60%. Los que no hicieron ureteroscopía, la tasa de recurrencia fue del 16 al 46%. Claramente hay una asociación entre la ureteroscopía y mayor recurrencia en vejiga. La resección percutánea está prácticamente relegada actualmente debido a la innovación tecnológica de los ureteroscopios de los materiales flexibles. Tumores de cáliz inferior que son inaccesibles o que son un poco más grandes y necesitamos conservar, pero siempre, por supuesto, está latente el riesgo de la siembra en el retroperitoneo. La resección del uréter puede ser una resección total, segmentaria, o una resección parcial, distal.
Lo bueno que tiene cuando conservamos y hacemos la resección, que puede ser abierta o laparoscópica, es que tenemos buen material para la estadificación y la clasificación de estos pacientes, porque no es, por vía endoscópica la clasificación no es óptima, y hay una subestadificación de hasta un 25 o un 30% por vía endoscópica, la estadificación de este grupo de tumores antes de tratarlos. Una vez que hacemos la resección, tenemos que reconstruir el árbol urinario. Y las reconstrucciones son de diferentes, tenemos diferentes de acuerdo a el segmento que resecamos. Si hacemos una resección total, podemos hacer un reemplazo total con ilion, podemos hacer un reemplazo parcial con ilion, y en parte con vejiga, podemos hacer una anastomosis término-terminal, podemos en el uréter inferior hacer un reimplante simple, una vejiga psoica, podemos hacer un Boari con mecanismo antirreflujo. Lo ideal es que nos queden así los pacientes, pero la tasa de complicaciones es muy alta, 75% aproximadamente la tasa de complicación de reemplazo uréter. Infecciones, sepsis, estenosis, reflujos, litiasis, moco, es decir, terminan estos pacientes con nefrectomía. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Y abierta o laparoscópica. En este estudio de Farabeto, ya bastante antiguo, del 2010, él hizo un estudio retrospectivo solamente de cirugía abierta versus laparoscópica y no encontró ninguna diferencia significativa en la recurrencia, sobre todo entre cirugía abierta y cirugía laparoscópica, sobre todo en los T1 y más bajos. Pero no siempre es así. Diríamos que la cirugía laparoscópica es segura, pero en manos experimentales, cuando se adhieren a los principios oncológicos estrictos, por supuesto. Y las consideraciones son estas: no ingresar al tracto urinario, no entrar en contacto del instrumental con el tumor, trabajar en un sistema cerrado y a baja presión, la pieza tiene que salir herméticamente cerrada, evitar morcelar, y asegurarnos el manguito vesical. ¿Y por qué digo esto? Y el manguito vesical es lo más difícil muchas veces de controlar, sobre todo por vía laparoscópica, y tiene entre un 20 a un 30% de recurrencia del muñón remanente si es que no lo sacamos. Se pueden tratar de diferente manera, por vía endoscópica, con un CUF, asegurando en forma temprana, se puede hacer por vía laparoscópica pura, se puede hacer en mano asistida, por vía transvesical, por vía extravesical. Lo importante es tratarlo tempranamente. Hay varios papers que informan que la cirugía laparoscópica tiene mayor tasa de recurrencia por la cirugía abierta, y esto se debería al tardío control del uréter inferior. Ahora, linfadenectomía. ¿Hacemos linfadenectomía en este grupo de pacientes o no la hacemos? Estaba en duda hasta hace un tiempo los beneficios que tenía la linfadenectomía en realidad, incluso en enfermedades invasivas. Pero aquí vemos este análisis de del grupo europeo, donde ellos compararon que la linfadenectomía en pacientes que fueron llevados a nefroureterectomía con linfadenectomía y sin linfadenectomía. Incluso compararon los que hicieron linfadenectomía de manera deficiente, incompleta. Y en todos los tumores invasivos, ellos informan que existía N positivo entre un 14 a un 40%. Por lo tanto, ellos concluyen que la linfadenectomía reduce el riesgo de la recurrencia local, mejorando la sobrevida libre de metástasis. Por lo tanto, si nosotros tenemos una subestratificación preoperatoria en este grupo de pacientes de bajo riesgo, de entre un 25%, de un 20 o un 25%, es decir, un 20 o un 25% de pacientes van a ser de alto grado, y estos de alto grado, el 30% puede tener N positivo, y si nosotros sabemos que el 50% de mortalidad a los 5 años tienen los N positivos, bueno, si la estratificación es inexacta, entonces antes de la operación debemos ofrecerle linfadenectomía a los pacientes de acuerdo a dónde se encuentre el tumor. Las plantillas, las templates, están bien establecidas de acuerdo a la localización del tumor.
Algo más sobre variantes histológicas. Las variantes histológicas siempre se deben considerar de alto riesgo. Fíjense, si pareciera ser un tumor que podríamos hacer un tratamiento conservador. Bueno, es un sarcoma pleomórfico indiferenciado. Es menos del 10%, las otras variantes histológicas que no es transicional, pero hay que tenerlo en cuenta. La recurrencia se estima aproximadamente entre el 15 al 65% de los 5 años. Es más común, y hay factores predictivos de recurrencia en vejiga, que es más común en hombre, tabaquista, cáncer de vejiga previo, si el tumor está localizado en el cáliz o en la pelvis, si es multifocal, si tiene necrosis tumoral, si tiene citología positiva en el uréter, y después hay procedimientos que son predictivos también para los mayor recurrencia en vejiga, como es la ureteroscopía, como habíamos visto, y también aparentemente la cirugía laparoscópica tiene un mayor índice de recidiva en vejiga. Acá vemos por procedimiento a los 2 años, esto lo publicó Petros en las clínicas de Norteamérica, la ureteroscopía 2 años, 65-44% tracto superior y vejiga, percutánea 40 y 22% tracto superior y vejiga, y cirugía abierta y laparoscópica 35% en vejiga a los 2 años. Entonces, vemos que es una enfermedad recurrente, pero poco letal. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para controlar mejor esta enfermedad? Es decir, para mejorar la recurrencia, el RFS, Recurrence Free Survival. Lo que podemos hacer es el tratamiento quimioterápico intravesical postoperatorio inmediato, ¿no? Reduce una tasa de recurrencia vesical a los 5 años aproximadamente en un 35%. Se realiza una sola instilación dentro de las 24 horas postoperatorias. Idealmente el timing son 6 horas antes. No mejora la sobrevida, cáncer específica ni la progresión, solamente mejora, diríamos, la recurrencia temprana. Y está contraindicada en perforación vesical. Lo ideal sería, digamos, según el estudio de Messing, es ideal la gemcitabine, ¿no? La gemcitabine en este estudio ha disminuido en su control con solución salina hasta un 46% la recurrencia temprana. En este trial de 406 pacientes, en que había sospecha visual de carcinoma de vejiga no infiltrante de bajo grado, en forma aleatoria se le instiló o solución salina o gemcitabine y se vio esos excelentes resultados. ¿Qué más podemos hacer? La irrigación intravesical intraoperatoria. Es ya una publicación del trabajo de Takaki, un trabajo japonés, donde en este caso vemos cómo ha disminuido tan solo la irrigación intraoperatoria, con solución salina o agua destilada. El formato es que comenzaba con la irrigación y se terminaba la irrigación cuando terminaba la cirugía o cuando iban a hacer el tratamiento del manguito inferior. En esto involucraron 109 pacientes y vemos cómo sin lavado o sin irrigación intravesical, el 46% de recurrencia contra el 29% aquellos que realizaron lavado intravesical. ¿Qué más podemos hacer? Lo que nos marcan las guías. Quimioterapia adyuvante endocavitaria, entre la 3ª y 4ª semana, mitomicina o gemcitabine. Pero se duda de la eficacia que tenga, ¿no? Sobre todo en la pelvis y en el uréter superior. Y esto se debe básicamente a la contractilidad que tiene el uréter, lo que hace que tenga poca penetrancia, poca permanencia del fármaco en la vía urinaria, ¿no? Incluso en esta revisión de Foster, donde ellos incluso evaluaron qué vía era la que tenía mayor efectividad, si la vía retrógrada o la vía anterógrada, y no encontraron ninguna diferencia significativa. Incluso finalizan concluyendo que la recurrencia en aquellos pacientes que realizaron instilaciones posoperatorias, quimioterápicas, y aquellos que no lo hicieron, no había una diferencia significativa en la recurrencia. En base a esto vino el estudio Olympus. El estudio Olympus
donde se utiliza mitomicina C con un gel inverso, es un polímero, que es un gel inverso, en el cual a temperatura ambiente se encuentra líquido y a temperatura corporal se gelifica, el MitoGel. Recientemente aprobado, en este trabajo se instila 4 mililitros de, 15 mililitros, perdón, de mitomicina, de mitogel, perdón, que contienen 4 miligramos de mitomicina por cada mililitro de gel. Son 6 instilaciones, una por semana, y luego los pacientes que no tienen recidivas allí, no tienen recaída, una mensual durante 11 meses. Lo que se vio es una respuesta completa del 59%. Los pacientes que calificaban, eran 71 pacientes reclutaron en total, y solamente se les hizo una ureterorenoscopía, se identificó el pólipo, y de acuerdo a la visión diríamos, del ureteroscópica, en el cual parecían que eran no infiltrantes y de bajo grado, calificaban para el estudio. Este estudio, si bien tiene esta excelente respuesta inmediata, tiene algunos, diríamos, es poco práctico, ya que el paciente hay que colocarle el catéter una vez a la semana, bajo anestesia, por lo tanto tiene una alta carga, no solamente para el sistema de salud, sino para el paciente. Y además, informaron una alta tasa de estenosis de uretra, un 44%. El seguimiento. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Como marcan las guías: citoscopía, ureteroscopía, 3-12 meses y luego una vez al año, lo mismo que los estudios por imágenes. Las europeas lo mismo, para los de bajo riesgo, citoscopía, tomografía, 3-6 meses y luego anual, y ureteroscopía a los 3 y a los 6 meses. Para este grupo de pacientes que están subestadificados, tenemos que tener en cuenta el estudio POUT, recientemente publicado, en el cual debemos hacerle la nefroureterectomía a aquellos pacientes músculos invasivos, y en el cual se beneficiarían muchísimo con la quimioterapia de gemcitabina y cisplatina. Para concluir, sigue siendo el estándar la nefroureterectomía. Los pacientes con tumores no invasivos, de bajo grado, bajo riesgo, ofrecer la posibilidad de conservación, contemplar la irrigación intraoperatoria, que es algo sencillo y fácil de hacerlo, la instilación postoperatoria inmediata, siempre que no haya perforación de vejiga, y la instilación adyuvante, considerar la opción gelificante, aunque poco práctica, pero tenerla en cuenta. Y el manguito vesical, siempre de manera adecuada, ya que tiene una alta tasa de recidiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Excelente la presentación. En este momento me gustaría invitar al doctor Hernando Ríos Pita, al doctor Santinelli, al doctor Featherstone, doctor Jurado, el doctor Villoldo y el doctor Coren para hacer una ronda de preguntas. Vamos a habilitarlos ahora como panelistas. Permíteme que empezamos con Fernando. Lo ubicamos y ya hacemos la primera de las preguntas. ¿Algún comentario vos, Claudio? Habitualmente ustedes ahí en el Hospital Churruca indican adyuvancia, instilaciones intravesicales posoperatorias, hacen irrigación perioperatoria, toman alguno de estos recaudos durante este tipo de cirugías. Te cuento un poco la historia de nuestro hospital. Cuando no teníamos ureterorenoscopio, ahora tenemos ureterorenoscopio flexible y tenemos láser de holmium. Cuando teníamos tumores del árbol urinario superior, en más de una oportunidad hemos hecho resecciones por vía percutánea. E intentamos alguna instilación post tratamiento percutáneo, ya que le dejábamos con una nefrostomía. Pero prácticamente en la actualidad no estábamos haciendo quimioterapias intravesicales como para prevenir recurrencias vesicales, ni tampoco instilación de ningún tipo de quimioterápico dentro del tracto urinario cuando hacemos un tratamiento conservador. Si bien el tratamiento conservador lo vamos a hacer, como decía
recién Juan Manuel, cuando son tumores pequeños, unifocales, bajos grados, que no hay evidencia en la tomografía de que esté dilatado el sistema, ni que haya compromiso intraórgano, lo que tratamos es de hacer un seguimiento muy estricto de esos pacientes y prácticamente en la actualidad no usamos ningún tipo de tratamiento quimioterápico ni inmunoterápico, ya que la mayoría de los trabajos hablan de que prácticamente hacer un tratamiento o no hacerlo tiene los mismos resultados en cuanto a las posibilidades de recurrencia. Fundamentalmente porque tiene dos problemas el uréter. Uno es que tiene limitaciones anatómicas y fisiológicas, no es como la vejiga, que es un reservorio. Algunos habían descrito en su momento hacer instilaciones por vía retrógrada o anterógrada. También han descrito en algunos trabajos colocarles catéteres Pictel WJ y llenarle la vejiga para que de esa forma pueda diseminarse el contenido hacia el árbol urinario superior, pero está demostrado que los tumores del árbol urinario superior no tienen mucho efecto, así que nosotros en la actualidad no lo estamos haciendo. Solamente hacemos un control bien estricto, ya que el hecho de tener un tumor de bajo grado muchas veces no es tal, porque la anatomía patológica que podemos llegar a obtener es a través de una enucleación que la hacemos con el láser de Holmium, ¿no? Que ahora lo estamos usando también bastante en vejiga. Perfecto. Estamos enucleando más que resecando, en algunos casos, ¿no? Tumores pequeños, más enucleando que resecando. Genial. Quería invitar a Hernando Ríos Pita y preguntarle, a ver, ahí en el hospital alemán, ¿cómo es la selección que hacen de los pacientes? ¿A quién le ofrecen este tipo de cirugías conservadoras? Y si ante la presencia de un tumor de urotelio, la indicación es biopsiarlos a todos o solamente a aquellos que consideran ustedes que va a ser factible hacer un tratamiento conservador. Hola, ¿me escuchás? Ahí te escuchamos perfecto. Bueno, te felicito a vos y a Fernando por la organización y muy claro, Juan Manuel, como siempre, excelente la presentación. En cuanto si el tumor es muy grande, por ejemplo, si es tumor de la pelvis, es muy grande y uno piensa que va a ser insuficiente o no se va a poder resecar, ni siquiera hacemos la ureteroscopía, vamos directo a la nefroureterectomía. Ahora, tumor de ureter chico, tratamos de hacer un tratamiento conservador. Y dependiendo la biopsia, después se sigue con el tratamiento conservador endoscópico, o ya se hace un tratamiento con una resección laparoscópica o una nefroureterectomía completa. Genial. Básicamente es eso. Bien. Alberto Jurado del Hospital Italiano, ¿cuál sería, a tu manera de ver esta patología, el candidato ideal para hacer una resección laparoscópica? Alberto, a ver. ¿Ahora se me escucha? Perfecto. Bien. Bueno, primero felicitar a a Juan Manuel por la exposición que tuvo. Segundo, una reflexión. Nosotros estamos frente a una enfermedad en la que, en general, cuando asumimos una conducta conservadora, estamos asumiendo más riesgos que en otros tipos de patologías, ¿no? Acá, claramente, la indicación que nos cubre todos los riesgos es la nefroureterectomía. Cuando nosotros indicamos una cirugía conservadora, estamos haciendo algo que tal vez no nos acompañan las guías. Entonces, y sobre todo, acá dependemos de muchos otros factores. Dependemos del patólogo, que vea el grado exacto que tiene la lesión. No es raro ver una subestimación del grado, que en la biopsia venga un bajo grado y que después en el definitivo venga un alto grado. Dependemos del equipamiento que uno tiene. Si uno cuenta con la posibilidad de ofrecerle al paciente un seguimiento adecuado, es decir, un equipamiento que nos permita ver todo el sistema excretor. Estoy hablando de un operador que maneje bien un ureteroscopio flexible, y eso, en muchos casos eso no se da. Y dependemos mucho del paciente. Como bien decía Juan Manuel, el segundo caso fue un paciente que se perdió en el control. Entonces, dependemos de que el paciente nos haga caso y venga a vernos.
Entonces, cuando uno tiene que tomar una conducta conservadora, uno piensa en todo esto. En lo personal, nosotros, vos sabés, Patricio, los pacientes en general pasan por el servicio de endurología y la inmensa mayoría de los pacientes tienen un manejo endoscópico primero para poder saber qué patología tiene. Y la segunda es la conversación con el operador para la toma de decisión, la conversación con el operador para saber si la resección fue completa o no. Y en el caso de que el operador no se sienta satisfecho con la cirugía que hizo o la ubicación de la lesión hace imposible una resección completa, ahí es el manejo de una cirugía conservadora laparoscópica, si está en el uréter medio, uréter inferior, o una nefroureterectomía. Yendo a la pregunta puntual, yo creo que una de las cosas que a mí más me preocupan en relación al manejo laparoscópico es la diseminación de las células. Cuando estamos hablando de recaída en vejiga, estamos hablando de que esta patología tiene una biología celular particular. Es una biología celular que hace implantes en donde la célula se pegue. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar en la resección conservadora, tenemos que asegurar que no haya contacto de la orina con el resto del cuerpo. No es raro, nosotros vemos, yo diría que un 30 o 40% de pacientes con recaída en vejiga cuando hacemos una nefroureterectomía. Por lo tanto, eso significa que hay células que se descaman, más probable en los tumores de alto grado, y esas células se pueden descamar si uno no tiene el manejo adecuado en la cirugía laparoscópica. Por lo tanto, una de las cosas que tomamos en cuenta a la hora de indicarle un manejo conservador es ver si ese tumor va a poder ser manejado adecuadamente por vía quirúrgica, ¿no? Y después saber si el paciente va a poder ser controlado, básicamente. Si el paciente va a poder ser controlado endoscópicamente, si vamos a poder mirar esa vía excretora de la misma manera en que miramos una vejiga cuando hacemos un control, cuando hacemos una RTU de vejiga. Si eso no se puede hacer, yo creo que la cirugía conservadora no tiene sentido ni plantearla. Pero eso creo que son los puntos que yo veo como relevantes en esta patología. Muchas gracias, Alberto. Perfecto. Quería invitar al doctor Flavio Santinelli para que nos cuente por ahí qué aspectos técnicos hay que tener en cuenta a la hora de hacer una cirugía de este tipo, una cirugía conservadora, a la hora de abrir la vejiga, a la hora de cortar el uréter, cómo nos aseguramos que estamos tomando un margen correcto o estamos evitando un margen positivo. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Correcto. Miren, nosotros empezamos haciendo nefroureterectomías con cuchilla de Collins, como mostró el doctor Álvarez. Realmente no nos gustó. O sea, primero, fuimos pasando por todas las etapas. La etapa de Gill, donde ponía un trocar de 5 milímetros, ¿como para qué? Para el manejo, clampeo, movilización del uréter. Pero ¿qué pasaba? Cuando íbamos a la nefroureterectomía, veíamos todo el retroperitoneo lleno de líquido. ¿Estamos? Eso realmente no me gustó y eso dejamos de hacerlo. Lo que a mí me parece que en la nefroureterectomía no hay que, para mí, por favor, estoy dando algo, un planteo mío. No me parece que hay que usar cuchilla de Collins, no hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo desde el punto de vista laparoscópico completo, donde nosotros, en la incisión que vamos a hacer, yo lo que hago es esto, yo marco la Pfannenstiel, ¿sí? Donde voy a sacar la pieza. Entonces, por esa misma Pfannenstiel, yo le puedo poner 1, 2, 3, los trócares que a ustedes se le ocurran, como para poder ayudarme ¿a qué? A seguir el uréter e ir y hacer un buen manguito, abrirlo, previo, aconsejando, colocarle 2 puntos de reparo a la vejiga. ¿Por qué? Porque una vez que cortamos, se nos
hunde el mango y es difícil ir a buscar y encontrar la vejiga, ¿sí? Entonces, poniéndole 2 puntos a la vejiga, la tenemos con retracción como para después realizar el cierre, ¿sí? Lamentablemente, yo estoy en un hospital donde no puedo, no tengo ureteroscopio flexible, no tengo, solamente tenemos un ureteroscopio común, y para este tipo de casos no podemos hacer más cosas. Pero sí hay algo. Yo lo que vi es que 2 cosas no nos han funcionado. No nos han funcionado bien los Boari, ¿sí? En forma laparoscópica. No sé si es por... Hola, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Perfecto, Se perfecto. escucha bien. Ah, perdón, porque apareció. Ahí está. Los Boari no nos han funcionado bien. Los Boari se nos han hecho retracciones, han hecho estenosis. Segundo, creo, y otra que quiero contarles, como ha dicho el doctor Álvarez, que de repente el paciente no quería una cistectomía radical, o sea, un paciente monorreno, no quería la cistectomía. Yo creo que no podemos dejar que el paciente, a ver, por supuesto que al paciente se le pregunta, pero el paciente, un paciente donde vamos a hacer monorreno, vamos a hacer este tipo de cirugía, no podemos dejarle una vejiga. O sea, ese paciente o acepta o no acepta la cirugía. ¿Estamos de acuerdo? Ese paciente tiene que tener una cistectomía radical, cistoprostatectomía radical, y, como hizo el doctor Álvarez, le dejó un muñón con una ureterostomía. ¿Estamos de acuerdo? Y la linfadenectomía, como para ver y controlar la tasa de recurrencia que pueda tener en cuanto a los ganglios que podamos obtener junto con ellos. Pero lamentablemente en mi hospital yo hago una ureterostomía y después poder hacer un control de la ureterostomía me es muy raro. Y les quiero dejar algo que nos pasó hace muy poquito. Hace muy poco vamos a hacer una cistoprostatectomía por un tumor de vejiga, ¿sí? Entonces, en mi hospital, los oncólogos nos hacen 3 sesiones de cisplatino más gentamicina, como mostró el doctor, gentamicina. ¿Y qué pasa? Si no le informamos al patólogo de que tiene hecha gentamicina y el cisplatino previo a hacerle la cistoprostatectomía, me pasó que un paciente que íbamos a hacer un Bricker, cada pedazo que yo le mandaba de uréter me decía por congelación que estaba comprometido. Entonces, no sé si le habrá pasado a ustedes, hay que avisarle al patólogo. ¿Por qué? Porque después la pieza, cuando los pedazos que los ven del uréter, los ven en forma diferida, no están comprometidos, sino que ellos lo que ven es un cambio celular hecho por la quimioterapia que se le hizo previo. Entonces, por favor, tuvimos que nosotros, un paciente muy obeso, tuvimos que hacerle 2 ureterostomías cutáneas. ¿Por qué? Por no avisar al patólogo de que le estábamos mandando a un paciente en el cual se le había hecho la quimioterapia previa. Muchas gracias, Flavio. Quería invitar al doctor Featherstone para que nos cuente un poco cómo es su visión, cómo manejan el uréter distal en los tumores de urotelio, y respecto al tratamiento conservador, ¿tiene más sentido un abordaje endoscópico donde uno ve directamente el uréter o no? No sé cuál es la visión de Marcelo. Sí, yo creo que cuando es de bajo grado siempre hay que intentar un tratamiento conservador.
¿Cómo sabes si es de bajo grado? Por el tamaño, muchas veces, tiene más de 2 centímetros, ya supone que no es de bajo grado, y por una biopsia que le hagas endoscópica. Nosotros, cuando es de bajo grado, tratamos siempre de manejarlo endoscópico. Ahora con el uretroscopio flexible y con el láser se facilita mucho. Antes hacíamos más resecciones percutarias. Ahora estamos más con la endoscópica y con el uretroscopio flexible. También es verdad que a veces es difícil, depende de dónde esté el tumor y el tamaño que sea, que tenga, es difícil con el flexible llegar a un cáliz inferior con el láser, porque viste que depende el tamaño de la fibra, por el flexible tenés que pasar la fibra cuando está recto y después girarlo, y entonces vos encontrás el tumor, tenés que salir para ponerlo recto, y cuando volvés a entrar, bueno, y si sangra un poquito dejás de ver, entonces no es tan fácil, pero creo que es lo que hay que intentar siempre, un tratamiento conservador endoscópico cuando es de bajo grado. Después, el uréter distal, yo estoy un poco de acuerdo con Flavio que el manejo endoscópico ha perdido un poco de relevancia. Sin embargo, cuando es de un tumor piélico de cáliz inferior, yo creo que se podría hacer una resección endoscópica del meato. Otra cosa que hacemos cuando tenemos dudas o cuando el tumor es muy grande o cuando decimos no, queremos sacar bien todo el meato es hacer la nefroureterectomía y por la incisión, ya sea una Fanestil o una McBurney que hagamos, le sacamos el uréter distal abriendo la vejiga por ahí. Y entonces también hay muchos que dicen que la única manera de sacar bien y la parte de vejiga es abriendo la vejiga. Entonces, bueno, cuando estamos en ese aspecto, decimos, bueno, la mejor manera es esa, le sacás la pieza por la McBurney o por la Fanestil y ahí mismo le abrís la vejiga y le sacás el uréter distal. ¿Y qué más? Otra cosa que quería aportar a lo que decía Juan Manuel y todos, que no es fácil, pero tampoco tenemos que dejar de perder de vista en casos que tenés un uréter muy comprometido y que no te queda uréter y que ya sabemos que todas las plásticas tienen malos resultados, el autotrasplante. El autotrasplante yo he hecho alguno y la verdad que anda bien. Me acuerdo que alguna vez un riñón derecho que le hice la nefrectomía laparoscópica y por la misma decisión de McBurney le hice que le saqué el riñón, se lo volví a hacer el implante. Con un uréter muy cortito, él había tenido un uréter corto por otra cosa, ¿no? Había tenido un problema, una cirugía colónica, y la cirugía colónica por un plastrón y un tumor muy grande, se había llegado puesto el uréter y le quería quedar una ureterostomía con un uréter muy corto. Pero digo, es un arma más que tenemos para esos casos. Muchas gracias, Marcelo. Quería invitar a Gonzalo Vitaliano. Una pregunta. Todos estos modelos, entiendo que ustedes trabajan. No hay ningún brazo comparador y en general todos los trabajos que tienen como endpoint primario la respuesta completa son más fase 2 que 3. Pero bueno, más allá de todo eso, creo que lo importante de todo esto es que hay una tendencia cada vez mayor de preservar órganos y eso básicamente está relacionado con que muchas de las nefroureterectomías que realizamos, especialmente por tumores únicos de bajo grado, uno podría, con algún otro tipo de herramienta, preservar el órgano y evitar dejar esos pacientes monorrenos. Básicamente porque sabemos que hay tasas de recurrencias no solamente vesicales, sino también contralaterales. Entonces, cuanto mayor chance tenga ese paciente de preservar el órgano, es mejor. Hasta ahora, con lo único que teníamos era procedimientos quirúrgicos. Acá lo mostró muy bien Juan Manuel, tratamientos con láser, hemos en algún momento hecho alguna como electrocoagulación muy casera con un dormia, cosas que por suerte ya no se hacen más gracias al láser. De alguna manera, Gelmito, que es así el nombre de este gel con mitomicina, viene a competir contra nuestras herramientas quirúrgicas, y eso me parece que tiene un desafío interesante. Yo no sé si esto se va a posicionar para siempre. De hecho, no está aprobado en Argentina aún, está aprobado solamente en FDA. Creo que tienen un camino largo por recorrer, no solamente en tracto superior, sino me parece muy atractivo también el componente para vejiga, para no músculo invasivo, que es un componente muy, muy parecido, tiene otro nombre. En vez de ser 101, es OGN 102. No hay datos todavía al respecto, pero sí sabemos que cuando se utiliza un gel o este hidrogel, ¿no?, que está hasta 8 horas en el cáliz superior, este aumento de la exposición de mitomicina C al epitelio transicional aumenta mucho las chances de obtener respuesta completa. Hay
un estudio, perdón si me desvío un poco de tema, hay un estudio que se llama Caliber, es un estudio que se testió mitomicina sola versus RTU en pacientes con enfermedad no musculoinvasivo de bajo grado, y fue francamente inferior a RTU, o sea, no fue tan efectivo cuando la mitomicina se coloca en la vejiga y se elimina rápidamente. Entonces, esto de dejar 8 horas el gel con mitomicina expuesto en el tracto superior me parece que es muy atractivo. Y me parece que es interesante porque si bien hizo una revisión Juan Manuel, el trabajo en realidad es un poco quizás heterogéneo en cuanto a los pacientes que incluyeron en este estudio. Si bien son muy pocos, había pacientes que tenían tumores de primera vez, la mitad tenían tumores recurrentes, casi el 80% había tenido algún tipo de procedimiento endoscópico para vejiga o para tracto superior. Estos pacientes ya tenían antecedentes de cáncer de vejiga. Así que bueno, a mí lo que me parece que tener que hacer un 60% de chances de respuesta es muy bueno. Y una cosa que quizás yo criticaría de este estudio, que el estudio de alguna forma se posiciona versus tratamientos endoscópicos. Sería, o los operamos, o le colocamos el gel, que es un procedimiento también endoscópico, dentro de la pelvis renal. Pero muchos de los pacientes que se reclutaron tenían pólipos mayores a 1,5 centímetros. Y los urólogos intervinientes estaban permitidos de reducir, hacer un downsizing de la lesión, o sea, podían reducir quirúrgicamente la lesión. O incluso si los pacientes tenían tumores en la pelvis renal y en el uréter, estaba permitido erradicar el tumor del uréter. O sea, además los pacientes tenían tumores en vejiga, les permitían erradicar el tumor de vejiga. Y de hecho, que esto es lo más loco, si tenían tumores bilaterales, tenían que sí o sí uno de los dos tumores desaparecer. O lo erradicaban, cual tiene algunos cuestionamientos en cuanto a la heterogeneidad, pero no hay duda que la tasa de respuesta es espectacular. 60% de respuesta y una duración del 90%. A los 6 meses el 90% tienen respuesta. Así que me parece que es para tenerlo en cuenta. Si yo tuviera que elegir algo personal, quizás lo mejor de esto es la combinación, ¿sí? Algo, como hacemos en vejiga, electrocoagular la lesión y hacer adjuvancia con este gelmito. Pero eso es una mirada totalmente personal. Sí, Muchas gracias. perdón, Sí. Gus, aportando eso, el tema es que es tan poco práctico además, debido a que el paciente tiene que sedación, catéter, una vez a la semana, para hacer el diagnóstico previo, por más que no se resequen, ese grupo de pacientes hicieron el diagnóstico visual endoscópico, es decir, ya hicieron una ureteroscopía. Eso es lo que no queda muy bien, diríamos, lo que no da un respaldo, diríamos, ¿no? Porque son muchos procedimientos y, por supuesto, en el mismo trabajo indican la alta tasa de estenosis que tienen, ¿no? Sí, en realidad lo que me parece bueno el comentario es que es verdad, los pacientes hacen ureteroscopías iniciales e intermedias. No todas fueron hechas con anestesia general. A mí me cuesta entender cómo los pacientes toleraron una ureteroscopía flexible con local, al menos las que hago yo son con general. Pero sí, todas las instilaciones con cistoscopías o con catéteres ureterales, muchas de ellas eran con local. Ellos ahí en algún momento en la editorial comentan que estaban preocupados por el deterioro cognitivo de las sucesivas anestesias en pacientes mayores de 75 años, que de hecho había un montón de esos pacientes. Y un poco, de alguna forma, si bien es verdad, tienen mucha tasa de estenosis, también un poco ellos documentan que los procedimientos endoscópicos tienen un 20%, 25%, 15% de estenosis. Con lo cual, posiblemente ningún procedimiento conservador del tracto superior esté libre de estenosis. Quizás esto es el doble, ¿no? De los procedimientos ureteroscópicos puros. Es un montón. Pero bueno, es interesante, Juan Manuel, me parece que vino para quedarse. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Por Bueno, favor, Flavio. contarles un caso que, bueno, lo presentamos en la CAU. Lo que pasa es que, claro, cuando hicimos todas las películas, ¿se acuerdan? Éramos 3 personas en cada uno de los lugares que estábamos. Pero bueno, un caso de una paciente de 81 años, monorrena, donde le habían hecho una nefrectomía del lado derecho por un carcinoma de células claras. La paciente viene con hematuria, la paciente le hacemos un PAP que nos da positivo, pero no nos dice tipo de celularidad, y vemos una obstrucción en uréter medio. 81 años, ¿qué le hacemos a esa paciente? Bueno, voy y digo, le voy a hacer una resección y anastomosis. Estaba alto, porque como bien dijo Vitagliano, que ¿está Vitagliano ahí o no?
que quisiera saber dónde se corta el pelo, porque yo no consigo peluquero, no sé quién me corta el pelo. Bueno, ¿vos te lo cortás? No, me lo corto en forma subterfugia, en una peluquería que parece que está cerrada, pero bueno, listo. Bueno. La situación... Coqueto. Coqueto, que está lindo, está lindo. Bueno, la situación es que voy a buscarlo. Y cuando lo voy a buscar, ¿qué me encuentro? Me encuentro una metástasis de células claras intraluminal de uréter. ¿Sí? 8 casos, 7 habían, este es el 8º, ¿sí? Que lo presenté, donde le hago la resección y anastomosis porque realmente la paciente está bárbara, cosa rarísima, se los quería contar, ya que fuimos 2 personas, es más, la primera sesión tenía que estar alguien para poder mostrarla y se fue, porque porque estaba solamente mi película, y la pude hacer que por lo menos 3 personas la vieron, pero algo muy interesante porque nunca lo había visto en mi vida. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. No sé si, Fernando, querés pasar a las preguntas de la audiencia. Sí, hay varias preguntas que surgieron durante la charla, algunas se fueron contestando, creo, a medida que esta avanzaba, pero Juan, por ejemplo, Juan Manuel, hay alguien que, Vladimiro Vázquez, dice, en tumores ureteriales distales de alto grado, ¿se puede ofrecer ureterectomía segmentaria o nefroureterectomía o ambas? ¿Y en qué caso la linfadenectomía hay que realizarla? Bueno, si es de alto grado no tiene indicación real de hacer un tratamiento conservador, excepto que sea, diríamos, tenga una indicación imperativa. Claro. Por lo tanto, no estaría indicado, deberíamos ofrecerle la nefroureterectomía, ¿no? O sea, el tratamiento conservador, que es de lo que hoy hablamos, sea manejo endoscópico o ureterectomía distal segmentaria, está indicado para pacientes de bajo grado, no solamente, sino de bajo riesgo según los criterios bajo de grado, las nuevas guías. Exactamente. Así que Perfecto. no tendría indicación. De linfadenectomía. No, Y quizás es por... Vos nombraste que la linfadenectomía, en el caso en que el tumor no había podido ser estudiado completamente y había que ir a una cirugía, se recomendaba asociarla. A ver, lo que todo coincide en que este grupo de pacientes que vamos a conservar están subestadificados en un 25 o un 30%. Es decir, la biopsia ureterorenoscópica, por más que la haga el número 1, no tenemos pared muchas veces de uréter, es decir, son los pacientes que están subestadificados. Si de este grupo de subestadificación tenemos aproximadamente un 30% que van a ser infiltrante o de alto grado, tienen entre un 14 y un 40% de ese grupo de tener micrometástasis ganglionares. Lo que sugieren es, si le vas a manejar el uréter por vía abierta, laparoscópica o robótica, ofrecerle una linfadenectomía además, porque es un paciente que, si bien no vas a mejorar la sobrevida cáncer específica, pero vas a retrasar, diríamos, la recurrencia local. Básicamente ese es el porqué de por qué este grupo de pacientes podemos ofrecerle una linfadenectomía. ¿Le haces un grado 4? ¿De ¿Perdón? linfadenectomía? ¿Le haces un grado 4? Las plantillas te informan, de acuerdo a la zona donde tenés el tumor, qué área tenés que hacer la linfadenectomía. Una pregunta, Juanma, ¿puedo hacer una pregunta? Antes estaba yo. Bueno, no, por favor. No, dale. No, los mayores primero. No, anda, No, bueno. Está bien. Los más lindos, los que se cortan el pelo, son después. Listo. No, yo quiero hacerles una pregunta porque a mí el tema de la cirugía conservadora, verdaderamente, digamos, entiendo de que no la estamos haciendo porque la tecnología todavía o no la hemos aprendido a utilizar o no nos acompañó para poder revisar bien cómo queda esa vía excretora. Pero, y nos ponen que, de alguna manera las guías, que nosotros pacientes de alto grado con factores de riesgo no podemos hacer una cirugía conservadora. Pero yo les pregunto a ustedes, que alguna experiencia cada uno debe haber reunido,
¿Cuántas veces operaron un paciente con un diagnóstico preoperatorio de bajo grado en donde le hicieron una cirugía conservadora y en el definitivo les vino un alto grado? A mí me pasa muy frecuentemente. Y ese paciente yo no le hago una nefroureterectomía, lo sigo. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero yo tengo un pool de pacientes, no serán por ahí más de 10, pero tengo un pool de pacientes o sea, me pasa lo que está descrito, subestadificación preoperatoria y después viene en el diferido, pero a estos pacientes les he ofrecido una cirugía conservadora. Les pregunto así a todos, digamos, si esto les ha pasado y si esto de alguna manera no abre la posibilidad a empezar a pensar en que en algunos lugares donde uno puede contar con un apoyo de gente que sepa manejar el ureteroscopio flexible, que pueda realmente revisar toda la vía excretora, si no hay que empezar a cambiar este paradigma, porque la realidad es que las guías están hechas sobre trabajos que se hicieron en el 2012, y del 2012, 2013 a la fecha, el equipamiento también ha cambiado, y las imágenes que se obtienen hoy en día son muy distintas a las de hace 10 años atrás. Pregunto. Yo no te puedo decir cuántas veces. Alberto, perdón. No es lo mismo tener, obviamente, un tumor unifocal que te venga de alto grado que sea multifocal, que tenga además carcinoma in situ. Es decir, podés tener un tumor unifocal único que a vos visualmente te dio para hacer tratamiento conservador, sí, y después te vino de alto grado, pero tiene más No estoy hablando del caso que cae de Maduro, ¿eh? Estoy hablando de ese paciente que tiene un tumor que uno se plantea hacerle una cirugía conservadora o hacerle una cirugía radical, ¿sí? Estoy hablando de ese paciente que los otros son fáciles, es decir, los otros van a nefroureterectomía. El paciente problema, digamos. El informe de alto grado, diríamos, en la biopsia, si tiene características visuales que parecieran ser de bajo grado, y me parece que uno lo podría controlar, ¿no? Es decir, ahora si tenés incluso un bajo grado, pero tenés multifocal, con mal aspecto de la mucosa ureteral o de la pelvis, uno tiende a hacer una nefroureterectomía y decimos, bueno, pero si es un bajo grado. Pero creo que sí, lo que vos decís es muy, diríamos... Además hay poco volumen de paciente. Hay poco volumen. Entonces, y aparte, Manuel, también saber si es de necesidad o no. Y si tenés un monorreno, ¿qué hacemos? Bueno, esas son las indicaciones imperativas. Incluso en el uréter inferior, las guías te dicen, si es de uréter inferior, hacele tratamiento conservador por más que sea de alto grado. Hacele un reimplante y listo. Sí, lo que pasa es que el grado de recomendación ahí es débil, ¿eh? Es claro. Sí, exactamente. Creo que acá, en una enfermedad tan virulenta, la biología es lo que marca el ritmo. Nosotros sabemos que las citologías dan positivas cuanto más indiferenciado es el tumor y cuanto más alto grado tiene. Creo que hay que empezar a prestar un poco más atención a la citología, independientemente de que esa sorpresa la podés tener, Albert. Seguramente estos pacientes, yo creo que quizás se deschavarían solitos con una buena citología hecha antes. ¿Me entendés? Porque seguramente un bajo grado verdadero no va a dar una citología negativa, y va a dar una citología negativa, disculpen, y un alto grado te va a dar una citología positiva. Y a eso iba un poco la pregunta que quería hacerle a JM. Si vos tenés una imagen sospechosa de nervio urinario superior, fantástico. Vos decime, che, esto es un urotelial, y viste, no es un polipito o dos, está completamente ahí. ¿Le haces una ureteroscopía para ir a buscar anatomía, o le haces una citología, o le haces citología y ureteroscopía? Porque quizás con una citología directamente te da positiva la citología, y mismo cuando vos mostraste bien alto grado, y bajo grado y alto grado, en los de alto grado mostrabas citología positiva. Y entonces, si vos ya tenés una imagen comprometedora y una citología positiva, la ureteroscopía la podrías obviar. ¿Cuál es tu opinión en eso? O la del panel. Y podrías obviarla, y si la citología te da negativa... No, positiva. A vos te da la citología positiva con una imagen sospechosa. Pregunta a todos.
van a la ureteroscopía igual a buscar Yo tumor, sospecho, ¿o no? yo ahí sospecho que puede tratarse un alto grado, claramente, ¿no? Es decir, está claro de que los tumores de alto grado descaman mucho más fácil y vamos a tener más fácil citología positiva que los tumores de bajo grado. Eso está claro. Pero hay pacientes que pegan ahí en el palo, ¿no? Y que vienen con un bajo grado. ¿Puedo agregar algo? No. Yo creo que lo más importante es tratar de unificar criterios, ¿no? Yo creo que si tenés un tumor que tiene menos de 2 centímetros, es unifocal, le hiciste una citología que es de bajo grado, y te quiero decir otro dato más. Si vos, por ejemplo, Alberto, presentaste el problema, lo controversial que es una biopsia, yo te voy a decir que es mucho más controversial una citología. Muchas veces tenés que tener un muy buen citólogo para que realmente te informe una citología con precisión. Sí, Así lo que yo creo que hay que tratar de unificar criterios, hay que tratar de sumar criterios para decir, bueno, tengo la impresión de que este es un bajo grado y le voy a hacer una cirugía conservadora. Quizás la propuesta tuya es mucho más segura, ¿no? O sea, llevar directamente a la resección del órgano es mucho más seguro en cuanto a la posibilidad de recurrencia. Pero tenemos que saber que también puede ocurrir que pueda hacer algún implante contralateral y que tenga la necesidad de tratar el otro órgano también. Así que yo creo que para tratar de unificar, si vos tenés un tumor menos de 2 centímetros, unifocal, bajo grado en la citología, y si hiciste una biopsia de bajo grado, y en el estudio por imágenes no demostraste que tenga invasión extraórgano, creo que tendría indicación de hacer una cirugía conservadora. Sí, algo que podemos aportar es que, repitiendo el concepto que tenemos en tumores de vejiga, tendríamos que, cuando vamos a una ureteroscopía, que no solo sea diagnóstica, sino, o sea, no tomar solo una pequeña muestra de la lesión, sino que una vez que entramos, resolver el tumor completamente. La secuencia habitual suele ser una hematuria, luego hacemos una imagen, solemos tener una tomografía. Ya con la tomografía nos damos cuenta si es el caso obvio, como decía Alberto, que va a ir a nefroureterectomía, o si es una lesión pequeña que nos empieza a despertar sospechas. Ahí mismo le hacemos la citología y ya está dando vuelta en la cabeza el método endoscópico diagnóstico. En el caso de hacerlo, la recomendación es que entremos y resolvamos el tumor, no que tomemos un pedacito y lo dejemos, porque tampoco sabemos cómo va a seguir el caso. Entonces, una vez que estamos dentro, como lo hacemos en vejiga, si entramos a biopsiar un tumor de vejiga, lo resolvemos completamente, hacemos una resección completa, ¿no? Por más que pensemos que sea infiltrante, es el momento de resolverlo. En este caso lo mismo, porque puede sorprendernos la patología de esa lesión y porque también nos puede sorprender varias otras situaciones que se pueden dar al paciente, que no se pueda llegar a una cirugía radical, tratar de ser resolutivos de manera endoscópica. Otro detalle es que si bien los tumores de alto riesgo o de alto grado, mejor dicho, distales, existirían casos puntuales en donde estaría indicada el manejo conservador, por ejemplo, en situaciones imperativas, monorrenos, que se podría hacer una resección cementaria distal de un tumor de alto grado, la recomendación es no hacerla por vía laparoscópica, porque ahí es imposible que no haya contacto de la orina con el neumoperitoneo, porque tenemos que cortar el uréter y hacer un reimplante vesical, y el alto grado está descrito en la literatura que es muy, muy posible, como nos decía Alberto antes, de que haya siembras peritoneales en el sitio de los trócares. Por lo tanto, una ureterectomía distal, en casos seleccionados alto grado, conviene hacerla por vía abierta. Pero escúchame, Fernando. ¿Puedo contestar algo? ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto, Marcelo. Dale, Marcelo. No, yo un poco con la pregunta de Gonza, decía, si vos tenés un tumor de más de 2 centímetros, con citología positiva, ya sabés que es un alto grado, así que ese yo no iría a una ureteroscopía, pues ya tenés el diagnóstico. Me parece que ahí no es necesaria ureteroscopía y va directamente a la nefroureterectomía. Ahora, si es un tumor que tiene menos de 2 centímetros, entonces sí, pero va a ser un tratamiento conservador, sí necesitas una biopsia y estar seguro que es un bajo grado, ¿no? Yo quería decirle a Fernando. Bajo riesgo. Por eso es interesante que las guías nuevas nos están hablando no hablan de alto grado y bajo grado, sino de bajo riesgo y alto riesgo,
Y ahí se incluye la localización múltiple, se incluyen las comorbilidades, se incluye el tamaño tumoral, más allá del grado, porque hay otras situaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Creo que es lo que se desprende de todo El esto. antecedente también una de pregunta. carcinoma. Sí, Flavio. La historia es esta, o sea, si yo cuento con Bulldog, ¿estamos? Que puedo frenar y puedo, o sea, parar la corriente y puedo, o sea, manejar también la vejiga. ¿Cuál sería la diferencia que lo haga abierto a la laparoscópica? Vos te referís, Flavio, a poner bulldogs en el uréter distal, proximal de lo que cortaste y en el segmento que vas a sacar. Exactamente. Claro, y Molox, por ejemplo, en el segmento distal. Sí. Sí, pero... Sí. Lo cierto es que la vía urinaria se abre. Se abre en el momento Flavio, que Pero cortás el si te uréter. abre también cuando la Flavio, hace vía abierta. Flavio, acordate ¿Estamos de acuerdo? acordate los experimentos de Lee con perros y trampa de agua, donde el tipo demostró que las dos celularidades de mayor implante en nuestra jerga urológica es primero urotelio y después testículo. El tipo agarraba, implantaba los tumores en los ropes, los operaba más adelante y hizo dos cosas. En una rompía los tumores y hacía que el neumoperitoneo se pasara por una trampa de agua, como un tubo de tórax, y en la otra solamente manipulaba, ¿verdad? Obviamente cuando rompía tumores había más células en agua, pero cuando manipulaba nada más, había. Y la capacidad de implantación que tiene el urotelio, y más que nada estamos hablando de alto grado, es terrible. Entonces vos al tipo lo sentenciás, porque automáticamente lo convertís en una carcinomatosis peritoneal de una enfermedad incurable, ¿me entendés? Quizás por empujar una vía de abordaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con urotelio. Es muy... Por eso, digo, peor te estoy diciendo si vos le haces entonces con una cuchilla de Collins, le haces No, una por eso. apertura. No. Abierto. Sí. Por ejemplo, lo que pasa en la nefroureterectomía que uno puede llegar y poner un clip, es cierto, distal, y por eso hace la desinserción endoscópica. Ahora, por ejemplo, los años que estuve en la Fundación Puigvert, con Palou a cargo, una nefroureterectomía que se abría la vía urinaria de manera accidental, sobre todo en estos pacientes que tienen una hidronefrosis más marcada y durante la manipulación del pedículo de la nefrectomía, se perforaba la vía urinaria, a veces por manejo de cirujanos sin mucha experiencia en un sistema académico, era inmediatamente indicación de conversión a cirugía abierta. O sea, una nefroureterectomía por tumor de alto grado, en el cual accidentalmente se abría la vía urinaria, se transformaba automáticamente en una cirugía abierta porque habíamos tenido varios casos de continuar con la cirugía y a los pocos meses una siembra peritoneal muy, muy agresivo, ¿no? Muy terrible. Bueno, tenemos otra pregunta de Facundo Barrueco. Juan Manuel dice, es un caso interesante porque plantea un paciente de 62 años que tiene múltiples tumores, uno en cáliz medio, cáliz superior, pelvis derecha y tumor en uréter terminal y vejiga, y si en este caso estaría indicada un tratamiento conservador. Bueno, me parece que con el volumen, la carga tumoral que tiene, si todos los tumores están en una sola unidad, tendría indicación de una nefroureterectomía, más que nada, ¿no? Y si tiene tumor en vejiga, tratamiento endoscópico al tumor de vejiga. No. Me parece que no tiene indicación, ningún tipo de indicación, excepto que tenga monorreno, pero no es el caso. Tiene una alta carga tumoral, tiene varios focos multicéntricos, y bueno, no tiene indicación. Incluso si fuera monorreno, habría que pensarlo dos veces porque quizás es mejor dejarlo anéfrico ¿Puedo? Monorreno, múltiples focos. El focos. caso que tenemos ahora, justamente relacionado con eso, es una mujer de 52 años, flaca, que empezó con tumor vesical, muy recidivante, con calcificaciones muy sintomáticas. Hicimos varias resecciones, primero en otro lado, después con nosotros, y después apareció con tumores en la pelvis izquierda y el uréter derecho. Le hicimos el año pasado una percutánea de un tumor de casi 3 centímetros, piélico izquierdo, siempre todo de bajo grado,
Pasaron 6 meses y ahora tiene la vejiga otra vez llena de tumor, tiene todo el uréter izquierdo lleno de tumor y tiene 3 o 4 implantes del lado derecho. ¿Y el tracto? ¿Pasó algo? ¿Cómo? ¿El tracto? ¿Tuvieron problema? No, el tracto no. No, el tracto no. Tiene solamente en todo el uréter de ese lado que le hicimos la percutánea y tiene implantes 2 o 3 en la pelvis y el cáliz derecho y toda la vejiga llena otra vez. Ahora hace poco le hicimos una nueva retuve, dejamos la vejiga otra vez vacía, limpia, pero que lo habíamos hecho lo mismo en diciembre y siempre de bajo grado. Entonces, se comporta biológicamente como si fuera de alto riesgo. Marce, o pero T1. todo de bajo grado. Y le tenemos que sacar todo el uroterio a esa mujer. Marce, ¿son TA o T1? Todo TA de bajo grado. Bueno, este caso tendría indicación de la mitomicina en gel, por ejemplo, que son los ideales según el trabajo Olympus, ¿no? Si son TA, múltiples, de bajo grado. Está bien, pero todavía no está eso. Anecdótico, diría. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? ¿Intentarían seguir tratamiento conservador? Si es un TA... ¿Cómo sí, lo tratás? Porque TA todo lo que puedas. el izquierdo está lleno. TA, pelealo hasta el final, porque es una biología distinta. Sí. Es si todo es TA de bajo grado. Pero cada 3-4 meses vuelve a tener tumor. Si no progresan, son recurrentes, pero no progresan. Exacto. 6 Pelear hasta la estenosis. Claro. Atacar uronefros. Si me permite, estaba muy bueno lo que decían recién sobre la biología. Perdón, siempre mi parte es un poco más aburrida, y es verdad que estos tumores tienen una por eso lo digo y me anticipo. Bueno, es verdad. Pero bueno, tiene una biología diferente, ¿no? Los tumores de urotelio, parecido a lo que pasa con los papilares de bajo grado de vejiga, tienen una alta tasa de mutaciones del receptor esfiroblasto, del receptor 3. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, tiene que ver que hay varios ensayos clínicos dando vueltas con drogas que bloquean el receptor. Hay una que es muy conocida en vejiga, que está aprobada en pacientes metastáticos, que es erdafitinib. Tenemos una nueva, que es el infigratinib, que está siendo testeado en pacientes metastásicos de urotelio. Así que me parece que es importante meter a los tratamientos perioperatorios dentro de la discusión. Si bien estamos acá tratando de conservar unidades funcionales, estamos hablando de tumores de bajo grado, pero uno de los pacientes que había mostrado Juan Manuel terminó siendo un T2 en la anatomía patológica. Y él habló muy bien del estudio POUT. Y me gustaría resaltar que el POUT, que es un estudio muy poco conocido, y veo mucha confusión, por lo menos en los residentes o los que pasan en Fleming, sobre qué hacer con los tumores infiltrantes de uréter. Y hasta hace poco no había nada para hacer, y lo que hacíamos era emular lo que pasaba con vejiga. Le damos quimioterapia neoadjuvante, porque había 2 estudios en pacientes con enfermedad músculo-invasiva de vejiga que tenían impacto en supervivencia global. Bueno, tenemos ese estudio, el estudio POUT, es un estudio adyuvante. Digo, porque sigo escuchando dudas. Che, ¿le doy quimioterapia antes? ¿Le doy quimioterapia después? No hay ninguna duda. El único estudio fase 3 randomizado, que si bien todavía no tiene impacto en supervivencia global, el estudio sin maduro, baja el 50% del riesgo de metástasis y el 50% del riesgo, eso es el hazard ratio de enfermedad locorregional. Con lo cual creo que siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que discutirlo con el oncólogo. Quizás el estándar cambie, quizás tengamos tratamientos neoadjuvantes para dar en algún momento, podemos discutir neoadjuvancia mejor que adjuvancia, y cada uno tiene sus pros y sus contras, pero me parece que no es vejiga, no es lo mismo que vejiga, es una enfermedad distinta, es el mismo epitelio, molecularmente son distintos, tiene un comportamiento distinto y más agresivo, y esto se debería tratar en comité de tumores. Y siempre que tengan un paciente que post-nefroureterectomía tiene enfermedad infiltrante, deben al menos hacer la consulta. En el estudio POUT los pacientes recibieron carboplatino y les fue, no sé si tan bien como los que recibieron cisplatino, pero también les fue bien a esos pacientes. Así que creo que, querramos o no, tenemos que estar siempre amigos del oncólogo. Sí, ahí Gustavo quería aportarte, o sea, hay estudios donde el Uranus, que está, es un estudio fase 2 para el 2023, van a estar los resultados, habla un poco de esta comparación de neoadjuvancia versus adjuvancia, y quizás en urotelio o en árbol urinero superior tenga más sentido la neoadjuvancia por el tema de la limitante de la función renal. O sea, creo que probablemente esto cambie.
Por eso, yo es lo que dije, que puede cambiar. El Uranos todavía no tiene datos publicados, hizo algunos reportes, pero estamos comparando con un fase 3, de verdad, comparado con placebo, que era el estándar en ese momento. Ahora, si la neoadjuvancia va a ser mejor en tracto superior, creo que podemos discutirlo un rato, no creo que sea el escenario, porque vas a estar también sobretratando un montón de pacientes, asumiendo que son enfermedades infiltrantes, van a tener los dos riñones, se la van a bancar mejor. Una mejor Me parece a mí que función, el camino va por otro lado, viene por la inmuno, o por el erdafitinib, por alguna de esas variantes. Gus, te hago una pregunta, disculpe, porque no vamos para acá, para mí esto me copa y la tiene muy clara. Este caso que mostraba Marce recién, TA recurrente, ¿no sería un buen caso para estratificar lo que hemos demostrado, que salió hace poco también en europeo, de gemcitabine post? O sea, que la última resección que le haga Marce, que después le haga una instilación de gemcitabine. La última RTU, decís, ureteroscopía y... Ureteroscopía y quemada, resección, lo que sea, que después termine con una instilación de gemcitabine. Sí, eso sería... ¿Posoperatoria inmediata, decís, Gonza? Sí, señor. Sí, señor. Vos decís, adentro de la pelvis renal. Dentro de la pelvis, o que le mete una nefro y le haga un goteo, whatever. Mira, eso ahí lo contó Claudio Coren. Yo, digamos, de mi residencia del Churruca hemos hecho en varios pacientes por vía percutánea instilación de drogas. Lo real es que no hay... Lo podés hacer, creo que acá, digamos, es donde está el arte de qué ofrecerle a los pacientes. La verdad que el estudio que mostró Juanma, el estudio de Messina, el SWOG 337, es para pacientes exclusivamente con enfermedad vesical. De hecho, había algún paciente que tuvo pólipos en la vejiga, pero tampoco evaluaron post-nefroureterectomía. O sea que en realidad, si vos me preguntás, como podrías hacer algo, podrías instilarle alguna droga. De hecho, hemos hecho BCG también ahí adentro, una cosa media rara. Porque si vos querés hacer un paralelismo con el cáncer de vejiga no músculo invasivo, un paciente con TA de bajo grado que recurre frecuentemente dentro del año ya no es más un bajo riesgo, es un riesgo intermedio. Entonces, acá no existe ese paralelismo, no podríamos reclasificarlo ya como de alto grado y sacarle el uréter. Por lo que vos decís, si estos tumores, y lo dijo Juan Manuel, tienen recidivas múltiples, es rara la ocasión en la cual estos tumores progresan, pero puede ocurrir. Así que yo creo que por el momento es electrocoagulación de lo que se pueda, y quizás el dato más importante de esto es el estudio del Caliber, cuando los tipos le ponen en vejiga, mitomicina postoperatoria inmediata versus RTU, como si fuese una quimioablación, es inferior que RTU. ¿Por qué? Porque se elimina rápidamente, en como mucho, en más de 2 horas nadie aguanta, bueno, por lo menos la mitomicina en la vejiga. Estos tipos tienen en la pelvis renal 8 horas la mitomicina. Entonces creo que lo importante para eso que vos hablabas es el nuevo estudio con el 102, que tiene el mitogel en vejiga. Sí. Quizás uno podría hacer ahí una combinación. Si tuvieras acá mitogel o gelmito, así es el nombre comercial, creo que sería la paciente ideal para aplicarle eso. Mientras tanto, por suerte le tocó a Marcelo. No sé si, Fer, si quedaron más preguntas. Quería sumar. Se va a ir para allá, por la obra social. Esta mujer tiene reflujo masivo bilateral, por tantas RTU que tiene de vejiga, tiene un meato inmenso, los dos lados tiene un reflujo masivo, bilateral. O sea, cualquier cosa que hagamos en la vejiga va a ir para... Más fácil de instilar. Mejor. Marce, ¿vos podés facturar cada ureteroscopía? Bueno, no hinche los cocos, listo. Claro. Es que es Chucky, ¿eh? No, Chucky. Hacemos una pregunta más. Está preguntando Luis Mesa algún comentario, Juan Manuel, quizás, con respecto a la nefrectomía parcial en algún caso concreto de un tumor de cáliz, si es posible. La nefrectomía parcial en tumores de pelvis, de cáliz, anecdóticos, lo nombran las guías. La verdad, no se me ocurriría a mí en mi vida. Está relegado a anécdotas hace 20 años. Hoy, con la miniaturización de los endoscopios, la flexibilidad, eso ya ha desaparecido. Perfecto, bárbaro. Lo mismo que la percutánea, prácticamente está en desuso. Sí, exactamente. Bueno, eso por el avance tecnológico. Muy bien. Bueno, no, nada más. Chicos, qué lindo verlos. Cada vez más viejos estamos todos, ¿eh? Lo parió, ¿eh? La próxima, no sé, estaremos...
Muy bien. Muchas gracias a todos, a la audiencia, a los panelistas, a toda la Sociedad Argentina de Urología por darnos este espacio y bueno, esperemos vernos pronto. Les mando un abrazo a todos y que tengan buenas noches. Un saludo, nos vemos. Felicitaciones. Hasta luego. Muy bien. Muy bien, Juanma. Felicitaciones. Gracias, gracias.